Mientras tanto, no. Pero sí hay que seguir avanzando con nosotros. Entonces, para esta semana, calculen ustedes que entre las 4 horas asincrónicas tendrán que estar destinándolas para las lecturas que se vienen adicionales que se vienen sobre depresión y sobre el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Estamos? ¿Ok? Y como las voy a abrir ya en estos días, hoy día voy a hacer un sumario muy breve de estos aspectos. A ver, en la clase pasada, la última diapositiva que yo había colocado, bueno, no la última, en la primera diapositiva que había colocado cuando mirábamos depresión, hablaba de esto, ¿no? Depresión, exceso de ideas del pasado. Ansiedad, exceso de ideas del futuro. Y a la larga termina siendo así, pero vamos a entender esto. Hoy día voy a hablar un poco sobre la introducción, el proceso de facilitar lo que va a ser la comprensión del tema de lecturas que se vienen, ¿no? A ver, todos ustedes han tenido en algún momento una tristeza puntual y ya creo que puede quedar un poco claro, incluso para los que ya vieron los videos, en qué se diferencia esa tristeza puntual, que puede ser reactiva, que puede ocurrir simplemente por una situación de agresión neta en la persona, dentro de lo que es su entorno, y que le entristece. Y otra cuestión es llegar a que este proceso se cronifique y que no haya una resolución, lo cual ya te mete en una depresión que hemos visto que necesita de base tratamiento de psicoterapia. Y aquí tener clarísima la película, a la práctica diaria. Tiene que ser esta la base, la psicoterapia. Si ustedes no tienen psicólogo en su unidad operativa, es a ustedes a quienes les corresponde hacer esa parte. Y esto vayan entendiendo. Por eso se supone que tienen materias, y creo que en 2 o 3 semestres de psicopatología. No es solamente para aprender a diagnosticar y referir al psiquiatra. No. Se supone que es para que ustedes tengan elementos para poder manejar esto. De entrada, la base de toda psicoterapia es aprender a escuchar y tener paciencia para escuchar. Y a veces tener cuidado que minimizamos las cosas del paciente. Las minimizamos, porque como estamos desde afuera, viendo desde afuera, el problema que ocurre nos parece que es poco. Lo mismo que estoy mencionando ahorita para cuando es ansiedad, ojo, ¿eh? O sea, vemos el asunto y decimos que no es tan grave. Es que no es tan grave. Y lo peor que pueden hacer es esto. De ustedes decirle al paciente, es que no es tan grave. Porque por alguna razón tienen que darse cuenta, el paciente no está bien. Y claro que puede haber cuestiones menos graves, medianamente graves, más graves, y siempre puede haber algo peor. Siempre puede haber algo peor. Pero la persona que está afectada, bien con depresión o bien con trastorno de ansiedad generalizada, en donde la base de los 2 cuadros va a ser la psicoterapia y que tienen que hacerla ustedes si es que no tienen un apoyo de psicología en su unidad operativa. Para la persona que sufre cualquiera de estas dos, lo que está ocurriéndole no es una tontería, no es algo simple, le está afectando. Y una cuestión es que nosotros podamos darnos cuenta de que es algo tonteroso, algo poco grave quizás, y que podría solucionarse. Y otra cosa, lo que siente el paciente. Ese paciente se encuentra afectado. Y nuestra tarea es ayudarle a salir del problema. De ahí que una de las cosas, cuando se le logra ya ir teniendo un poco de relación médico-paciente para que vaya conversando, para que vaya soltando, porque no siempre están predispuestos para conversar y uno tiene que crear el entorno. Y cuando tengan estos pacientes con depresión o con ansiedad, tienen que darles, lo primerito es crearles el entorno, el ambiente necesario para que puedan expresarse. Y con frases muy simples, Por ejemplo, estás tú en el consultorio y está él, la persona.
y te das cuenta ya te das cuenta, ¿no? Porque se nota quién viene con un trastorno de este tipo, quién está con algo reprimido ahí. Y lo primero que le tienes que decir es, a ver, este es tu espacio. Este espacio, de esas paredes, de esta pared, de allá para acá, y toda esa puerta, aquí, este es tu espacio, aquí estás seguro. Y mira, ahorita si tú quieres, aquí puedes zamarrear, gritarte al piso, zapatear, lo que quieras, para que sepa que no va a estar haciendo ni bochorno ni ridículo y que puede contar contigo como para poderse expresar. Necesita sentirse primero en ese lugar, en ese consultorio, cómodo. Necesita sentirse seguro. Ya con la práctica, con la experiencia, claro, puedes ir viendo que te va conversando y tienes que cosas. ¿Ok? Y hay un momento durante ustedes tienen, es muy recomendable que le hagan sentir de que le van a ayudar. Y una de las frases que posiblemente mejor perciben las personas es decirles de manera directa lo siguiente: vamos, no tú, ¿ok? No le dejas solito, ¿vale? No es vas a salir, no, vamos a salir de esto. Vamos a salir, los dos. Vamos a esa persona que está afectada, porque tienen que entender que depresión y ansiedad generalizada son trastornos que pueden destrozar a la persona la vida, ¿ok? No lo son. El vamos hace que el paciente ya no se sienta solo. Ya de entrada suele ser bastante difícil que un paciente con ansiedad y con depresión llegue a la consulta. Cuando llega ya es una suerte. Muchas veces no llegan. No llegan ¿por qué? Porque cuando, ¿qué voy a ir a hablar de esto? Pues, o sea, y peor cuando dices, vaya donde el psiquiatra, ¿cómo así? Estoy loco. Esta es la reacción de los pacientes. Cuando los familiares le dicen, ve, estás con depresión, anda al psiquiatra, ¿cómo así? Si no estoy loco, triste. ¿Ok? Pero entonces cuando llegues a tener un paciente de estos, que a veces te consultan por otro pretexto, ¿no? A veces te llegan a consultar por algún otro pretexto y luego tú te das cuenta de que algo pasa. Es el vamos a salir de esto, porque eso le hace sentirse respaldado. Y las personas que tienen depresión mayor y que tienen ansiedad generalizada, es importantísimo que no se sientan solas. Es importantísimo que no se sientan solas. Es importantísimo que confíen en ti, aunque luego delegues, aunque luego termines delegando, pero tienen que confiar en ti, incluso por si acaso delegas. Y el vamos a salir. ¿Por qué salir? Porque la persona está dentro de un hueco. Es un hueco. Yo no sé si alguno de ustedes habrá tenido un familiar en depresión o ansiedad generalizada. Espero que no, espero que nunca. Peor aún que a alguno de ustedes les haya pasado. Y que ni les pase. Pero para las personas estar dentro de un hueco. Es un hueco negro, oscuro, frío, tenebroso, desagradable y doloroso. Puede volverse tranquilamente para la persona como el infierno en vida, realmente, independientemente de lo que le hayas llevado allá. Y por eso es que tiene que saber, recibir conceptos y mensajes muy claros, muy concretos. Y los que más golpean a veces son estos. Vamos, no estás solo, ¿ok? Yo te voy a acompañar. Yo te voy a acompañar. No es el yo te voy a sacar de ahí. No, porque no somos Dios. Y lamentablemente para los dos problemas, nadie le va a ayudar al paciente sino él mismo. Realmente es esto. Pero si tú coges y le dices, a ti no te va a ayudar nadie sino tú mismo, nadie te va a sacar del hueco sino tú mismo, el paciente se queda en las mismas porque por algo está pidiendo ayuda. La realidad puede ser esa, pero no le vamos a dar ese mensaje. Entonces es el vamos, vas a estar acompañado, yo te voy a acompañar. No es que yo te voy a poner bien, no. Cuidado.
¿ok? Solamente te voy a acompañar, ¿sí? Y no le explicas tampoco eso. Dice, vamos a salir porque eso está metido en un hueco. E insisto, no minimizar la razón, no minimizar la causa que le metió ahí. Porque causas hay diversas, y insisto que no sé, este tema siempre me es más fácil hablar en presencial, quizás porque les puedo escuchar, puedo comenzar a preguntar más fácilmente sensaciones y eso. Y por virtual se me hace un poco difícil transmitir todas las ideas, pero no minimizarle, porque independientemente de la causa, aunque nosotros veamos que no es tan grave, para esa persona está siendo grave. Y el hecho de que nosotros veamos que no es tan grave, nos va a servir después para irle dando herramientas al paciente para que pueda ir saliendo. Pero lo peor que pueden hacer muchos médicos, amigos, familiares y hasta psiquiatras, es cuando cogen y te dicen, "Ay, pero es una tontera, peores cosas pasan, no te pongas así, ya. Le dan la palmadita en el hombro, ya, ponte bien. No. El paciente, ¿cómo se llama? Se pierde. El paciente se puede perder, independientemente de lo que sea. Esto como punto común de las dos situaciones, de las dos patologías, si no se puede, y obviamente lo ideal es en las dos de base terapia cognitiva conductual, pero si no se puede, por lo mínimo psicoterapia, así sea la de resolución de problemas. Y si es que no tienes psicólogo que te apoye, pues tienes que hacerlo tú, no te queda de otra. ¿Ok? Luego vamos entonces ya con lo que sería la diferencia entre las dos. Hemos visto los criterios diagnósticos para lo que es ansiedad. En el artículo leerán los criterios diagnósticos para lo que, perdón, ya miraron lo que era depresión, ya vimos lo que es depresión, luego se abrirá un artículo al respecto de esto y se abrirá también uno que es para ansiedad, que también tiene los criterios diagnósticos. Existen test diagnósticos de puntaje que aprenderán en psicopatología, tanto para depresión como para ansiedad. Existen los dos, Hamilton, por ejemplo, Zung, Beck, etcétera, los inventarios. Que claro, luego los puedes llenar y te da un estadiaje, te da una severidad con la que puede estar el paciente. Pero también existen los cuestionarios breves, los rápidos, los de aplicación inmediata, como para poder darte cuenta si es que estás o no con un paciente en estas condiciones. ¿Ok? Dentro de lo que es ansiedad, para empezar a diferenciarle un poquito de lo que es la depresión, todos ustedes, voy a hablar un poco de la enfermedad ahora, todos ustedes han tenido alguna vez ansiedad, toditos. Cuando estábamos en presencial antes de dar un examen, cuando están en línea antes de que se abra el cuestionario también, cuando han ido a visitarle, qué sé yo, pucha, no, es que estoy en una fiesta y quiero va a estar la persona que me gusta y tengo ganas hasta de conversarle, ojalá que baile conmigo, hasta esto te da nervios a veces, ¿no es cierto? Te puede pasar. Entonces, todos en algún instante han sentido esta sensación, todos esa especie de nervios. Intenten pensar ahorita, intenten recordar, por favor, algún momento en el cual hayan sentido algo así. Hagan memoria. Intenten recordar algún momento en el cual estaban así, preocupados como que algo que va a venir, antes de un examen o porque te quedaste de suspenso y luego tienes que darle suspenso y tienes que pegarle 7 en el suspenso, o porque venía un examen complicado, o porque tenías que hacer una gestión o hablar con alguien o algún proceso. Intenten recordar lo que sentían. Intenten recordar lo que sentían. Y quiero que activen el micrófono los voluntarios y me vayan diciendo qué sentían. Doc, yo tengo una pregunta. Por lo que entiendo, Vale. usted que terapia es el principal tratamiento en los pacientes con depresión, Y pero con ansiedad. pero en el libro menciona que el principal tratamiento es psicológico y que la psicoterapia iba a reforzar el tratamiento farmacológico. Sí, pero no es Entonces, así. ¿Sabes por qué no te lo dice? Porque es un libro de farmacología. ya. Entonces, el principal tratamiento sería la psicoterapia. Así es. Ya. Gracias, Doc. ¿Sabes por qué, Vanessa?
Porque son problemas que dependen de lo que la persona piensa. Por eso es que empecé con este resumen, exceso de ideas de pasado y exceso de ideas de futuro. Por eso es que todos los memes de apoyo, aunque hay muchos de esos de memes de desmotivación que habrán visto, pero hay muchos, ¿cómo se llama?, que te dicen siempre esto, que te está llegando por las redes. Se llama presente porque es un regalo. Vive el día de hoy, deja atrás, suelta, no te apegues. El budismo y te dice, no, aprende a no aferrarte, no al apego, no al ego personal. Todas estas cuestiones es para que no vivas por allá. Vive tranquilo, vive el presente, vive hoy. No pienses en el mañana, ni siquiera sabes que mañana vas a estar vivo. Siempre está pensando esto. Es un asunto de pensamiento y de sentimiento. No hay, Vanessa, absolutamente ninguna pastilla. No existe ninguna pastilla que le des al paciente y que logre hacer de que él ni piense en lo que ocurrió, ni que piense en lo que va a ocurrir. ¿O sí? No existe. Baja la mano ya que le tienes en la pantalla prendida. Bien, quiero que me vayan diciendo cómo se llama. Quiero que vayan diciendo. Más bien, Vanessa, sabes que lo que pone Brenner es una equivocación de Brenner, porque los ensayos clínicos lo que han mostrado es que el tratamiento combinado de fármacos más psicoterapia resulta igual de beneficioso a veces que la psicoterapia a largo plazo. El problema es que la maldad, ¿sí?, a veces se le entiende como que no es así, como que el fármaco es el clave, debido obviamente a que muchos pacientes que tienen solamente, dicen, la psicoterapia sola no fue mejor. La psicoterapia sola no fue mejor, la terapia cognitiva sola no fue mejor que la terapia combinada con el fármaco. Y da para entender como que fuera el fármaco el que ayuda. No, porque lo que no tenemos es la comparación solo fármaco versus, no hay ensayos clínicos, de solo el fármaco contra solamente la psicoterapia, por ejemplo. ¿Por qué? Por cuestiones éticas. Todos los pacientes tienen que recibir los mismos cuidados, aunque el fármaco sea diferente, la intervención sea diferente. Ya, muchas gracias, doctor. ¿Qué sentían? Quiero escucharles. ¿Qué malestares tenían? Es como una mezcla de varias cosas. O sea, Desesperación. ajá, es como que quieres sacar todo, pero al mismo tiempo algo te limita. Es como un miedo que no te deja expresarte. Y encima es la frustración de que no puedes expresarte. O sea, como que todas las sensaciones opuestas chocan. Ya, Sí. entonces te sientes mal por dentro y no sabes cómo actuar ni qué decir. Lisette. Desesperación, miedo, empieza a tener taquicardia, falta de Taquicardia. oxígeno, ganas de llorar, incluso vomitar. Náusea. ¿Qué más? Es una acumulación de todas las emociones en un solo momento y que sientes que vas a explotar y no sabes cómo vas a explotar y el cuerpo empieza a reaccionar, temblar. Y la cabeza está a 1000 por hora. Sí. Y no le logras frenar. Fíjate, Vanessa, ¿no? O sea, la cabeza es 1000 por hora, ¿no? Dalesca, algo ibas a decir. Sí, ya había dicho lo de la taquicardia, pero creo que complemento con lo que han dicho mis compañeros. O sea, es como una mezcla de sensaciones. Y puede haber sudor, puede haber a veces hasta temblor de manos. Yo no sé si alguien le ha temblado la mano, ¿no es cierto? ¿Y es agradable? No, ¿no es cierto? No es agradable. Bien, no es agradable. Ahora quiero que se imaginen. Pero bueno, no es agradable. Y siendo no agradable, después de que ya ocurrió el evento. Todo eso era antes del evento, antes del examen, antes de la conversación, antes de decirles a tus papás, ¿sabes qué, papás? Me jalé el semestre. Siempre es antes. ¿Se dan cuenta? Siempre el malestar está antes de que ocurra el fenómeno. Por eso es lo del meme que dice ansiedad, exceso de ideas sobre el futuro. Porque todavía no ha ocurrido. No ha ocurrido. ¿Y qué pasa después de que ya hablaste con tus papás, después de que ya diste el examen, te haya ido o te haya ido mal, después de que ya conversaste, hiciste la gestión que era muy tensionante? ¿Qué pasa con esos malestares?
Desaparece. O sea, a pesar de los Desaparece. resultados que sean, ya se van los malestares. Exactamente lo que dices, ya independientemente de eso, ya se va a desaparecer. Se alivian. Muy bien, eso es fisiológico. Eso es fisiológico. Se llama nerviosismo, se llama ansiedad puntual. Punto. Así como la tristeza. ¿Sí? Se murió mi gato. ¿Pasas triste algunos días? Por supuesto. Puta, se murió un familiar. Puta, te haces pedazos. Por eso está en que en las muertes, en el duelo, lo aprenderán en psicopatología, hay un periodo de tiempo de duelo. Y nosotros como médicos lo que hacemos es vigilar que la persona en esos 3 meses comience a levantar cabeza. Porque si no lo hace, si se mantiene abajo, ya estamos tal vez con un problema. Pero entonces, dependiendo de la situación, hay esto. Pero la ansiedad es esta. Una vez que pasó el fenómeno, se acabó. Bien, vuelvan a recordar, por favor, es importante esto. Recuerden cómo se sentían así. Recuerden ese malestar, esa incomodidad, esa molestia así en el pecho, la taquicardia. Quiero que la recuerden, sean conscientes de lo desagradable que era. Y ahora quiero que intenten imaginarse eso de manera 3 horas. ¿Qué tal 7 horas seguidas? ¿Qué tal 12 horas? ¿Qué tal todos los días? ¿Cómo se sienten? ¿Se imaginan esa molestia todo el tiempo? ¿Qué tan fácil creen que es? Doc, es difícil porque desde que cerré mis ojos imaginé solo cuando dijo 2 horas, ya sentía como que no, solo con decir 2 horas. Y ahora cada vez iban incrementando las horas y se iba tornando feo. Así es. Imagínense en eso todo el tiempo. Y que la persona entonces duerme y cuando duerme le pasan 2 cosas. Se acuesta con... bueno, entonces, horrible la depresión así por una parte todo el tiempo fea y la ansiedad todo el tiempo de volverse loco. Por eso está en que la ansiedad también está es un factor de riesgo. Y para un estudio latinoamericano en el que participaron 6 países, salió como primera causa junto a la depresión de infarto agudo de miocardio. Por encima de obesidad, hipertensión y diabetes. O sea, es brutal. ¿Ok? El pueblo latinoamericano salió con ese resultado, tal vez porque sufre mucho más por la situación socioeconómica. Yo no sé cuándo hicieron el estudio, pero salió eso. ¿Ok? Ecuador no participó en ese estudio, pero por ahí vamos. Colombia sí participó. Y ahora imagínense una persona que tenga las 2 cosas simultáneamente, porque aprenderán en psicopatología que existe lo que se llama el trastorno ansioso depresivo. Entonces, si es que cada uno de esos es para volverse loco, imagínense tener los 2, el infierno en vida. Y el paciente entonces duerme y mejor sería no dormir, porque si es que duerme y sueña cosas bonitas, se despierta a una realidad que es completamente desagradable. O duerme y sueña en las cosas desagradables que le provocan el dolor, el malestar, y cuando se despierta, simplemente despertó a continuar más de la misma mierda. Por eso es que no deben minimizar lo que les diga su paciente. Porque el fulano que llega, les juro que se está sintiendo mal. ¿Ok? Y entonces el entenderle al paciente es clave, ¿no? Entonces, esta ansiedad, ¿por qué se llama trastorno de ansiedad generalizada, esta ansiedad crónica? Que ya en psicopatología aprenderán a diferenciar de distimias, aprenderán a diferenciar del maníaco depresivo, o sea, el trastorno bipolar, ¿no? Ya aprenderán, eso psicopatología. Pero, ¿por qué es una vaina esta enfermedad? ¿Por qué se llama trastorno de ansiedad generalizada? Porque normalmente esa ansiedad debería ocurrir ante una situación puntual, una cosa muy concreta, ¿ok? Para entendernos.
No te gusta una hora de clases, pucha, porque te pones súper tensa porque el profesor es tenaz y la tiene pegada contra ti y siempre te atormenta y te acosa, puta. O en el hospital porque esa rotación, pucha, no entiendes no das pie con bola y ya te tienen el tratante, los residentes y hasta los otros externos tomado o pisado el poncho. Entonces tú ya llegas descompuesto a ese momento, pero es puntual. Y entonces si fuera puntual, ante una situación muy concreta, sales de la rotación, ya te sientes aliviado y pasas el resto del día tranquilo, ¿me entiendes? Ya. Pero supongamos que comienza a ser diferente. Ya no es una situación de trabajo, ya no es una cuestión muy puntual, sino que ya la vences, ¿no? Entonces llegaste, qué sé yo, llegas al hospital, ¿no es cierto? Y entonces, puta, toca primero pasar visita, eso es fatal para mí, entonces estás angustiado, ya, se acabó. Pasa un rato y luego dice, muy bien, es hora de hacer pedidos de laboratorio. Y tú que estabas tranquilo, comienzas a hacer los pedidos y comienza a darte de nuevo. Te comienza a dar otra vez el malestar y dices, pero ¿por qué estoy haciendo los pedidos de laboratorio? Acabas de hacer los pedidos, algo te alivias. Después, ¿cómo se llama? Bajas a la cafetería. Tienes tiempo libre, bajas a la cafetería y estás ahí esperando en la cafetería, ¿no es cierto? Y se demoran un poco en atender. Y comienza a darte de nuevo. Y comienza la taquicardia. Y comienza la sensación en el cuello desagradable. Y comienzan a encogerse las paredes de la cafetería y tienes que salirte. Luego subes a la facultad, ¿sí? Y sales de la facultad y vas en el bus y te vuelve a pasar y llegas a la casa y te pasa de nuevo. O sea, empieza a darte con cualquier cosa. Se empieza a generalizar ante cualquier situación. ¿Me captan? Por eso se llama trastorno de ansiedad generalizada. De que comenzó por algún lado, comenzó. El problema está en que después la persona ya se vuelve incapaz de poderlo manejar. Se vuelve incapaz de poderlo sostener y de entender. A ver, esto solamente es esto, no pasa nada, tengo que hacerlo y se acabó. No, ya no lo logra. Ya no lo logra, ya no está en capacidad. Su pensamiento está por otro lado. La taquipsiquia, el pensamiento rápido, acelerado de situaciones es grande. Y peor en algunos predisponentes. Por ejemplo, el bullying. El bullying, sobre todo bueno, no lo mencioné en la clase anterior, estoy haciendo un mix de depresión y ansiedad. No ves depresión, ya verán en psicopatología, pero depresión, no es normal un niño triste. Depresión en niños, piensas inmediatamente en abuso infantil. Así de secas, así de secas. Es lo primero que tienes que pensar. Niño triste, algo no está bien, eso es maltrato infantil, abuso infantil. ¿Ok? Depresión en adolescente, lo primerito que tienes que pensarte es bullying. La segunda ya es hogar disfuncional. Hogar disfuncional, fractura del hogar. En adulto joven, las de ustedes, o sea, la generación de ustedes, sus edades, las primeras causas de depresión, frustración amorosa. Frustración amorosa termina siendo la primera, porque no, es que le conocí en el preuniversitario. Le conocí en el preuniversitario y era el amor de mi vida. Y ya vamos 2 años juntos y ahora me dejó. Y ya habíamos conversado de que seguiríamos hasta el internado y haríamos la rural juntos y era el amor de... Aunque no lo crean, es esa, ¿sí? En los adolescentes también hay, pero es menos fuerte. Con ustedes, con su generación, con los adultos jóvenes, con adulto joven en general, no solamente los de 20 años de ustedes, con adulto joven ocurre porque empieza a proyectar futuro de vida, ¿no? Entonces es objetivo truncado muchas veces. En adulto medio, en adulto mediano, suele ser frustración profesional. Frustración profesional. No, es que me gradué, me hice médica, o sea, soy médico, soy mujer, pero me hice médico, no hice el posgrado porque me casé, tuve hijos, ya no me dediqué a la práctica clínica y todas mis compañeras sí son tratantes y algunas hasta jefes de servicio. ¿Y yo qué soy? Mamá. Es una de las causas más grandes, ¿ok?
En adulto joven, la segunda es frustración académica, más bien en el sentido de que no puedo estudiar cuando quiero estudiar, ¿sí? O sea, porque me tocó trabajar. Estaba estudiando, pero ya me tocó ser padre de familia, tuve que dejar de estudiar, ponerme a trabajar, etcétera, 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 y luego se proyecta hacia cuando es mediano. Y en adulto mayor suele ser el fenómeno de nido vacío y por comorbilidades que a veces asoman. Ya me infarté, como me infarté, se me cambió la vida, ya no puedo hacer lo que antes hacía, ya no puedo vivir como me gustaba, tomo un montón de medicamentos, 4 por haber sobrevivido al infarto, más otro por el estómago, por los 4 medicamentos anteriores y otro más porque ahora estoy deprimido. Me dijeron que si es que puedo sí tener sexo, pero en mi casa, porque si es que me reinfarto en el motel, ha de ser una vergüenza. Y entonces, jodido. Son las dos principales en cada grupo etario que ya les he comentado. Y de ansiedad, terminan siendo muchas algunas muy parecidas. En los niños no hay prácticamente. De entrada, aviso. Criterio de referir a especialista, adolescente y niño, ¿no? Esto sí. Diagnosticas y refieres. No es para medicina general. Cuidado. Depresión en niño, ansiedad en niño o en adolescente es de referir. Son criterios, es criterio de referencia, porque es muy complejo, y les voy a explicar por qué es muy complejo. Es muy complejo manejarlo, es súper complejo. Pero bullying, por ejemplo, es una de las principales causas, y a veces el paciente empieza a desarrollar cosas paralelas, síndrome de colon irritable, por ejemplo. Empiezan a hacer síndrome de colon irritable cuando son adolescentes y es por culpa del bullying que están sufriendo. O empiezan a sufrir ataques de pánico. Y el ataque de pánico no es sino un ataque de ansiedad extrema agudo. Alguien decía, Lisset decía, cuando tienes ansiedad, da miedo, tienes una especie de miedo. Sí, el miedo es ansiedad. La verdad es esa. El miedo es una forma de ansiedad. Y cuando han visto las películas, no sé si Parque Jurásico, que asoma el dinosaurio y todo el mundo, pegan el grito y salen corriendo, pero siempre hay uno que se queda ahí, ¿no? Quieto, paralizado, gritando, y es el que le comen. Ese, ¿por qué se quedó paralizado? Se queda paralizado por el ataque de ansiedad. La ansiedad puede llegar a paralizarte, te puede provocar un ataque de pánico. No es el pánico solamente el gritar y botarte al piso, no, eso puede ser histeria. Quedas paralizado, puedes quedarte sin decir nada. Deberían haber visto, por lo tanto, trastornos del estado de ánimo, ¿no es cierto? Sí. Y les han dicho algo parecido, por lo menos, de lo que digo. Sí. Mejor el papel de profesor de psicología. Me alegra. Una pregunta. En eso Cristian. que mencionó, me confundí lo que dijo el trastorno ansioso depresivo. Es lo mismo el trastorno maníaco depresivo, ¿no? ¿No es cierto? No, son cosas completamente diferentes. El trastorno ansioso depresivo, el paciente tiene simultáneamente ansiedad generalizada y depresión mayor. Las dos. Y ustedes dirán, no, pues eso no puede pasar. Sí pasa. Pensemos así, para que me digan, porque los causales, los desencadenantes, pueden haber varios. Pero pensemos en casos reales. Yo solamente les pongo casos reales a ustedes, ¿no? Profesional. ¿Cómo era? Ya. Profesional con una empresa de transportes, ¿ok? No digo que sea chofer, era profesional, tenía una empresa y la empresa se encargaba de hacer envíos de transporte. Entonces tenía una empresa con camioncitos y dependía mucha gente de él. Buena su posición económica, muy buena. Algún problema con un socio, entran en problemas económicos. Empiezan a entrar las deudas, lo cual les lleva a que comience a tener ansiedad. Se quiebra el matrimonio. Se queda sin nada. Pierde empresa, pierde
familia, pierde la casa que había construido, pierde el estar con sus 2 hijos chiquitos todos los días, todo el tiempo. Ese fue el causal. La situación de ambos, que venía dándose de varios meses. Sí, se venían dando problemas desde hace varios meses. Que puede haber habido problemas en la pareja para conversar. Pueden haber habido problemas. Que no fue ella muy solidaria con él. No fue muy solidaria con él. Que él tampoco no supo decir sus problemas. No, tampoco no supo. No importa. Al final, el desenlace fue un estallido que el tipo casi se mata, ¿no? El tipo casi se mata. ¿Por qué? Porque era un infierno. Si es que no estaba con el dolor de la depresión, estaba con la locura de la ansiedad. Horrible. ¿Sí? Un maníaco depresivo es una cuestión diferente. La persona tiene ataques maniacales, que no es lo mismo que ansiedad. El tipo con ansiedad no puede trabajar. La ansiedad no te deja hacer nada. O sea, la ansiedad, ¿cómo se llama? Es muy, muy difícil hacer. No tienes cabeza, no puedes ni ver televisión. Así a ese punto puede ser, porque hasta eso te da claustrofobia y te estorba. No, el maniacal es una cuestión diferente. El tipo maniacal se vuelve elocuente, eufórico, puede hacer destrozos, puede volverse agresivo, puede tener, eso en psicopatología verán, puede tener distintos espectros de una fase maniacal. Y en la depresiva, en cambio, es hacia la baja, claro, ¿no? Y está tumbado y botado y metido en un cucho, llorando en quebranto. Pero no, es diferente lo maniacal a lo ansioso, Christopher, no es lo mismo. ¿Qué es lo que les iba a decir? ¿Por qué no es sencillo? ¿Por qué hay que referir a los adolescentes? Porque una de las cosas que se va a usar en la terapia cognitiva conductual, que consiste en reestructurar, hay que ayudar en la psicoterapia a que la persona comience a pensar distinto. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Aunque pueda haber ensayos clínicos de tratamiento de depresión de 6 meses, se ha mostrado de que la recurrencia es mayor que cuando das tratamiento de 9 meses mínimo. ¿Ok? Primera cuestión. Segunda, muchas veces nunca se va. La depresión y la ansiedad peor. Muchas veces no se van. No se va a curar. No le dices al paciente esto. Lo vas a entrenar. Lo vas a entrenar para que aprenda a sobrevivir y seguir adelante. Porque lo que va a tener es que aprender a manejar las situaciones futuras. Pero la ansiedad puede que siempre se quede por ahí. Y así como la depresión hacía recaídas, la ansiedad tiene recurrencias también. ¿Ok? Y la persona no va a poder estar toda la vida con pastillas. No va a poder estar toda la vida con pastillas. Así que se le prepara para que aprenda a sobrevivir, a enfrentarse a esas situaciones puntuales que va a haber, a esas caídas, a esos brotes que van a haber. Durante este proceso de reestructuración del pensamiento, ojalá que me acuerde con el siguiente paralelo todo lo que hablo con ustedes, por Dios, en esta reestructuración del pensamiento, una de las herramientas que se llega a hacer para sacarle del hueco es usar experiencias del pasado, ¿ok? Que logró resolver en depresión, en ansiedad. Estoy mezclando los dos temas, insisto. Pensemos en esto. Hay una situación ahorita y empiezas a hablar, por eso es que los psicólogos en la conversatorio se van hacia abajo. Ellos se van hasta cuando naciste, porque empiezan a mirar el origen de lo que te predispone para que ahora no puedas enfrentar con fuerza algunas cosas, para que ahora te afecten tanto algunas. Y se van hasta atrás. Los psiquiatras no hacen eso, les da pereza. Pero durante este proceso se identifican sucesos que sirven luego a la persona. Por ejemplo, no se me ocurre nada interesante. Pensemos en paciente real. El mismo que estaba hablando de la ansiedad, y ansioso depresivo, este man. En el conversatorio con él, había, por ejemplo, el antecedente de cuando comenzó a trabajar profesionalmente y perdió tempranamente el trabajo.
Estaba graduado, consiguió un trabajo, pero perdió rápidamente el trabajo por alguna cuestión de la empresa. Él todavía no era dueño de su empresa. Y eso le afectó. Pero logró salir adelante, se dio modos para comenzar más bien a laborar independientemente y superó. Y entonces ese recuerdo te sirve porque entonces tú le pones y le ubicas allá y le dices, ¿te acuerdas cuando pasó esto? En ese momento, cuando estuviste ahí, estabas fatal, no sabías qué iba a pasar, estabas recién casado, estaba embarazada tu mujer y estabas jodido. Pero ¿te acuerdas que pudiste? Lo lograste salir. Bueno, ahora también vas a hacerlo. Ahora también, de esto también vamos a salir. Sí, vas a ver. Así como el anterior pudiste, esta también vas a poder. No sé si me captan el concepto. Entonces, intentas buscar cosas del pasado para salir. Por eso les decía, a los adultos mayores es muy difícil que les encuentren llorando. Ya no lloran. Ya para esa edad se han superado un montón de cuestiones. Para la edad que ustedes tienen ahorita todavía es una montaña. A ustedes les pasa algo ahorita y todavía es una montaña lo que les cae encima. Pero es porque todavía no tienen experiencia de vida suficiente. Todavía no han pasado más situaciones. Y las van a vivir y las van a superar. Imagínate ahora un adolescente. ¿Qué usas? ¿Con qué experiencia previa le sacas? Es súper difícil. Entonces tienes que rebuscar. ¿Te acuerdas cuando empezaste a entrenar en el equipo de básquet y no te iba bien? O sea, ¿y cómo pudiste? O sea, ¿te dan cuenta qué débil el ejemplo? Qué débil que es. Es dificilísimo. ¿Qué antecedente tienen los adolescentes? Y mientras más guambra, peor. Porque ustedes pueden decir, pues no, o sea, tu amigo te dice, no te acordarás que te hiciste pedazos cuando la Melanie te rompió. Estábamos en el colegio, puta, una semana lloraste. Y luego estabas fresco. Ya, ahora que te dejó la Sandra, sí debes de estar bien. Aunque hasta el amigo te dice. Y en un adolescente, es súper difícil. Y mientras más profundo sea el cuadro, es más complicado. Es más complicado la resolución de problemas. Y se sienten agobiados por los papás y se sienten culpables de hacer que los papás se sientan tristes. Es terrible. Es fatal. Por eso es criterio de referencia a especialista directamente, solamente por el hecho de la edad. ¿Estamos claros en ese? ¿Ok? Me quedan 5 minutos. ¿Qué más les cuento en 5 minutos? ¿Alguna pregunta? Según lo que usted dijo, entonces las personas que tienen depresión y ansiedad siempre van a estar enfermas. No, no siempre. Van a salir del problema. Pero van a ser propensos a tener mayor cantidad de recaídas. Siempre va a haber alguna recaída, Lisa. Ok, gracias. Va a haber alguna. Y eso es un problema. Por eso está en que la persona tiene que saber. Pero en cambio, ya los pacientes cuando tienen la recaída, ya la reconocen. Y ya saben cómo manejarla. Ya saben que si ya estuve hecho miércoles, este man que les digo, ¿ok? El empresario, ¿sí? Estuve hecho mierda, o sea, ya se mataba. Y claro, ahora está mejor. Y entonces, cuando vuelve a pasar algo, o sea, le pasó algo recién, pero él mismo dice, no, o sea, si es que lo de esa época no me mató, esto, aunque me siento muy mal ahorita, no, yo sé que voy a poder salir, ya sé por dónde hacer, ya sé qué actividades hacer, etcétera. Para la ansiedad es muy importante ocupar la mente, es muy importante, por eso para ocupar la mente, cuando la mente se mueve muy rápido, para distraerle a la mente hay que mover el cuerpo, por eso está en que ustedes cuando están nerviosos hasta instintivamente mueven el pie y hacen estereotipias, ¿ok? Entonces, recomendar la actividad física para los pacientes es importante, por ejemplo, por esto. Pero no necesariamente ejercicio aeróbico, eso no,
salga, que camine, pero que cuando camine se concentre en lo que está haciendo. Yo he tenido a veces que acompañar a los pacientes telefónicamente, ¿no? Camina. Yo tenía el padre de la parroquia, el vicario. Es graciosísimo. Terrible. Es un caso, puta, tendría horas para contarles de unos casos yo. Padre Marco, le digo, ya, no, salga. Yo le acompaño por el teléfono, vamos, camine. Cuénteme, ¿qué está mirando? ¿Qué está viendo? No, sí, aquí en la calle. Dígame, descríbame lo que hay. Hay un auto. ¿Qué auto? Es un Volkswagen de color morado. ¿Qué más hay? Hay unos arbolitos que tienen unas florcitas chiquititas, rojas, y así, a lo largo de la calle. ¿Sí? ¿Qué estaba yo haciendo? Le estaba forzando a que piense en algo que está en ese instante observando mientras caminaba. Y obviamente eso permitió cortar la tasa de producción de pensamientos exacerbados que le estaban llevando a la ansiedad en ese instante. ¿Me comprenden? Eso es una técnica. Eso es una técnica que hay. ¿Sí? Debería haber hecho esta clase conjunta con el paralelo para que tengamos las 2 horas seguidas, para poder hablar más de ejemplos. ¿Sí? Debería haber hecho eso. Deme un minuto, le voy a retrasar a la Alexis. O mejor, mientras yo sigo hablando, Daniel, hazme el favor, escríbele a la Alexis o coge el teléfono y llámale. Dile, por favor, que avise su curso que ingrese a las 6:10. ¿Tienen clase ustedes ahorita de algo, Liz? Ya, para quedarme 10 minutos más con ustedes. No, Sí, porque ya después ya creo que no voy a volver a este tema yo. Vamos a hacer otro ejercicio, por ejemplo, para un paciente que está en ese instante con ansiedad, ¿no? Uno que es muy simple. Es más fácil en el aula. ¿Cómo les hago? Ya, les voy a hacer así. Les voy a compartir la pantalla y quiero que miren la... ¿Qué bueno te dijo? La historia va de esta manera. Me llama a las 2 de la mañana el padre Eddie. Me llama por teléfono, Juan Carlos, véngase, el padre Marcos se está infartando. El padre Marco era el vicario. Le digo, ¿qué? Sí, se está infartando. Yo le había estado viendo y el padre Marco jugó básquet, incluso creo tarde, entonces yo sabía que no se podía estar infartando. Entonces, claro, llego y el padre Marco estaba mal y le temblaban las manos. Entonces yo ya me imaginaba lo que le venía pasando, pero él como que no me creía mucho. Y entonces me decía, no, es que estoy mal, mire, me tiemblan las manos, me duele el pecho, me duele mucho el pecho, me estoy infartando. Entonces yo le dije, a ver, vamos a mirar allá la pared, ¿ok? La pared es lo que tienen ustedes al frente, ¿vale? Y está blanca, ¿ok? Bien, no quiero que intenten unir puntos ni manchas de la pared, no. Quiero que miren esa pared en blanco y quiero que en su mente logren dibujar y visualizar en esa pared blanca un número 1, por favor. Quiero que logren visualizar en esa pared blanca un número 1. Es decir, y me tengo que imaginar, sí, tienes que imaginártelo, pero no solamente de manera simple. Necesito que lo mires todo el tiempo. Tienes que llegar a estar mirando el número 1. Los que lo logran hacer, quiero que vayan aplastando la barrita de micrófono y diciendo, ya pude. Tienes que llegar a mirar el número 1 ahí. No tienes que unir puntos ni nada, ni buscar sombras, no. En tu cabeza, coge y haz como si usaras un spray, una lata de spray, y quiero que pintes y dibujes ahí en tu mente un número 1 hasta que le llegues a ver. ¿Alguien que ya pueda? ¿Ya haya podido? Vamos, tienen que usar su mente. Ay, ¿a poco nadie puede? Ya. Sí, a mí también ya. Ya. No, doctor.
Ya, Sí, tienes que usar la imaginación, pero tienes que llegarte a quedarlo viendo. Tiene que estar ahí todo el tiempo. Te miras con los ojos, no puedes. Tienes que usar otras partes de tu corteza cerebral para poderle ver. Con los ojos solamente no funciona, con la parte occipital no funciona. Tienes que usar la corteza de producción de pensamientos para poder mirar ahí un número 1 completamente negro. Muy bien, los que ya le pudieron mirar, quiero que ahora mirándole al número 1, ahí negrito, todo permanente, quiero que le vayan empujando para que se vaya achicando, como si se perdiera en la distancia, que se va a ir encogiendo hasta hacerse un punto y desaparecer. Miren el número 1 en su mente, dibujen el número 1 y ahora empújenlo hacia el fondo hasta que desaparezca, que se encoja hasta que desaparezca. Vamos, desaparezcan el número 1. Ya, Doc. Muy bien, los que ya pueden desaparecer el número 1, ahora quiero que dibujen el número 2. Dibujen el número 2. Sí, Daleska, también lo puedes hacer cerrando los ojos. Dibujen el número 2 y empújenlo hasta que se vaya. Hasta que se haga un punto y desaparezca. Luego el número 3, etcétera. ¿En qué estaban pensando mientras intentaban empujar los números? En empujar el número. En nada. Exactamente, en nada más. En nada más. Y entonces, claro, le puse a contar al padre Marco hasta el número 5, y bueno, después de contar el número 5, le dije, mírese las manos, y padre Marco ya no le temblaban las manos, y tampoco le dolía el pecho. Y entonces entendió de que no era un problema cardíaco lo que tenía, porque el problema del padre Marco es que iba donde los médicos, ya venía antes de caer donde mí, ya había pasado como por 3 médicos, ¿sí? Que claro, incluso los voluntarios de la parroquia le llamaban, padre, pobrecito, ¿qué le pasa? Vamos a llevar al médico por acá, vamos al médico. Y los médicos, hijueputas, graduados de nuestra facultad, perdónenme la palabra, no se tomaron la molestia de averiguar bien qué es lo que ocurría. Y entonces alguno le hizo como por reflejo exámenes de laboratorio y le salió el colesterol alto. Y le dijo, uy, padre, está con el colesterol alto, eso es malo porque se puede infartar. Imagínate. Así que el padre encima ya siempre pensaba de que se estaba infartando porque tenía sobrepeso y tenía el colesterol elevado. Y otro médico simplemente le dijo, tal vez sería bueno que tome aspirina. Y nadie realmente se dio cuenta de lo que le pasaba. Yo lo que conversaba con él ya me venía imaginando lo que le ocurría. Quizás, claro, fue eso. Entonces me dijo, oh, o sea que no me estoy infartando. Le digo, no, no se está infartando. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Ajá, no te preocupes. Vamos a salir de esto, estás con ansiedad. Luego conversando, claro, ya te das cuenta por dónde arrancó el problema y empiezas a trabajar en eso, ¿no? Empiezas a trabajar. Pero entonces esto pueden hacer y pueden servirles también para ustedes. Entonces, si es que tienen que contar hasta el número 500, ¡cuenten! Es peor volverse loco. ¿Qué más? Pucha, ¿cuál otra puedo hacer por virtual? ¿Qué otra más cosa les puedo enseñar por virtual? Pero esas son terapias de choque. Esas solamente son terapias de choque para resolver en ese instante, ¿ok? Y yo solamente 2 o 3. Hay muchas, y para psicopatología se supone que ellos, eso tienen que enseñarles ellos. De ahí el proceso de conversatorio, reestructuración, atención de problemas, eso ya es mucho más conversado, mucho más largo, ¿ok? Pero el paciente tiene que tener recursos, tiene que tener instrumentos. Los psicólogos a veces usan cuestiones que tú usas todo el tiempo y te ayudan a hacer como reconocimiento de objeto. Entonces, algo que te hace sentirte seguro, por ejemplo, ¿ok? Que te hace sentirte, que te aferres el ataque, entonces te programan mentalmente, ¿no? Que cojas eso y sepas que con eso estás seguro. ¿Ya? Como un tótem. ¿Qué más? Hagan alguna pregunta, a ver si me acuerdo qué más les puedo enseñar. Yo tengo una pregunta. Es que yo vi como que un caso con una tía
Y, o sea, había pasado por un momento de tensión, sí, súper feo. Y al final de la noche comenzó como que no podía respirar, pero de verdad no podía respirar nada. Y ya pues yo llamé al 911 y me dijeron que le haga hacer respiraciones. O sea, se desesperaba bastante, pero, o sea, sí respiraba, pero, o sea, al final sí se recuperó. Qué bueno que me lo mencionas, Génesis, este ejercicio. Sí, muchos pacientes a veces hacen ansiedad, hiperventilan. La hiperventilación lleva a que pierdan ácido carbónico y por lo tanto después hasta amortiguan las manos. Sí. Entonces, claro, la respirar en la funda de papel. Respirar. Voy a enseñarles a respirar. ¿Ok? La respiración para el paciente que tiene ansiedad. Hay que enseñarle técnicas, hay que enseñarle a respirar. ¿Ok? No es solamente la de yoga o eso. No, 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 no. A ver. Este ejercicio consiste en lograr que él se concentre en su respiración, en pensar en esto. Entonces, son inspiraciones más prolongadas. Siempre la expiración es más larga que la inspiración, pero tiene que ir contando, ¿ok? Yo voy a marcar los tiempos. Uh, 539, ¿ok? 639 hagamos. Vamos a ver. Vamos a meter aire mientras yo cuento, ¿no? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sostengan. 1, 2, 3. Suelten hasta 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No hay que meter el aire dentro del rango. No, tiene que ser la duración de la metida del aire todo ese tiempo y la botada del aire todo ese tiempo. De nuevo, ¿ok? A contar. Metemos aire contando. 1, 2, 4, 5, 6. Sostengo. 1, 2, 3. Suelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acuérdense más o menos de esto. Hay algunas personas que pueden respirar más profundamente que otras, pero la intención, puedes cambiar la secuencia, puedes bajar si quieres a 5, 3, 7, pero tiene que ser obviamente un poco más larga. La intención es que la persona, mientras mete aire, cuente en su cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, siente y mantiene el aire y cuenta 3 y luego cuenta hasta 9 para botar, ¿ok? Esa es una de las respiraciones que se usa en pacientes que tienen ansiedad, por ejemplo, ¿ok? Y que ayudan a dos cosas, a oxigenar por una parte el cerebro y la otra también ayudan a que la persona se concentre en otra cosa, que es en ese momento el respirar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Tal vez,
cuando vuelva a reprogramar o mirar un poco el calendario, tal vez podamos hablar un poco más de este tipo de asuntitos. Ya va a entrar el otro curso. Les pido, ¿cómo se llama?, que nos despidamos con ustedes hoy día. Y por favor, hasta el día de la siguiente clase, que no sé si es miércoles o jueves, la otra clase sincrónica, a leer todos esos artículos y los recursos que se van a abrir sobre ansiedad y sobre depresión. ¿Estamos? Que ya vienen los casos de ansiedad y de depresión simultáneamente. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy, chicos. Muchas gracias. Gracias, Doc. Chao, chicos. Chao, una buena tarde. Chao. Gracias, Doc.